se complete, bueno, el ingreso de los participantes. Ya lo tenemos a Nicolás Kachanowski conectado. Hola Nico, mil gracias por participar de este evento que, bueno, sos co-host aparte de speaker. Tenés un doble rol, ¿no? Esperemos unos minutos más y empezamos. Ok, me parecía apropiado, no, como siempre digo, tratar de cumplir el tiempo. Ok, este es un nuevo seminario del ciclo de Freedom Perspectives que organizamos conjuntamente el Center for Free Enterprise, que justamente Nicolás Kachanowski es su director, y el UCEMA Friedman Higher Center for Studies of Free Society, que, bueno, del cual soy director y hacemos un poco de anfitriones. Hoy tenemos el privilegio de tenerlo a Nicolás. Este, no lo voy a presentar, porque no voy a gastar tiempo realmente en presentarlo. Va a hablar sobre disinflation Argentina. Nicolás, el seminario es tuyo, sencillamente. Gracias por estar, por la diferencia de hora. eh, para Nicolás debe ser tipo 3 de la tarde o 4 de la tarde, ¿verdad? Así es, 3:40. Bueno, gracias y bueno, allí vamos. Conforme tengan preguntas, escríbanlas por favor en el panel de preguntas y respuestas y luego Florencia Yolan, que como en muchos de estos seminarios nos ha acompañado, y se les va a ir pasando a Nicolás y él, bueno, las va a ir contestando. Gracias por participar, vamos para adelante, está bien informado. Bueno, muchas gracias, Edgardo, y al equipo de la SEMA por organizar el webinar. Y gracias a ustedes por atender. Mi idea hoy es pensar juntos un poco el tema de qué está pasando con la inflación en Argentina. Así que no necesariamente tengo una lectura, digamos, solid rock, sino pensar juntos este proceso, entender por qué está bajando la inflación, lo cual obviamente es bueno, pero entender qué puede pasar a futuro, ¿no? Si es un descenso sostenible o si puede haber dudas razonables en su sustentabilidad. Voy a compartir unos slides que uso para organizar mis pensamientos, y al final hagamos preguntas, discusión, a ver qué temas surgen. Muy bien, lo primero, especialmente para quienes nos acompañan que no son de Argentina, es poner un poco el contexto, ¿no? Que en el que asume el nuevo gobierno. El gráfico que tienen aquí, quizás a mí me lo han visto usar repetidas veces, es la inflación anual de Argentina de 1945 a la fecha, bueno, a fin del 2023. Y lo que pueden ver es que la inflación en Argentina es alta y muy volátil, históricamente hablando. La inflación alta en Argentina la tenés con cualquier gobierno, peronista, radical, cualquier partido, democrático, militar, sea quien sea, has tenido alta y volátil inflación, salvo durante la convertibilidad, que no terminó bien. Y si tomás el promedio anual para todo este periodo, la inflación argentina es 62% cada año, lo cual es inmanejable. Eso obviamente tiene costos importantes. Al momento que asume el nuevo gobierno de la Libertad Avanza, la inflación está muy alta y con una fuerte aceleración. Aquí el gráfico termina a fin del 2023, porque quiero mostrar un poco el contexto de qué se recibe. Obviamente una alta inflación no es la única herencia. Sí, algunos puntos, y seguramente me quedan otros afuera, que se reciben son un banco central técnicamente hablando quebrado, fuertes controles de capital, ¿eh? Comprar dólares en Argentina es ilegal o se requiere un permiso, transferencias internacionales no se puede hacer. O sea, un control de capital muy severo, no es una cuestión de eh, tener que pagar una tasa para entrar o salir, o si entras dinero lo tenés que dejar estacionado unos meses, sino controles muy, muy estrictos. Una carga impositiva muy alta, un peso muy apreciado, una necesidad de reestructurar o hacer algo con la deuda pública. Y en la segunda mitad del 2024, la inflación mensual se acelera de un 8
por ciento mensual a un 25% mensual. Voy a volver sobre estos puntos. O sea, que hay un escenario difícil y complicándose. Esto es lo que obviamente nadie lo niega. Y obviamente cualquier plan que se imponga en este contexto va a ser imperfecto, ¿no? Vivimos en el mundo real, así que cualquier plan va a tener sus potenciales puntos flojos. Entonces, ¿qué es lo que se implementa? Lo que hoy llamamos el Plan Caputo fase 1, donde tenemos una depreciación del tipo de cambio bastante fuerte, de 350 pesos por dólar a 800, ¿no? Redondeando los números. Un crawling peg del 2% mensual, el tipo de cambio nominal, el peso se deprecia un 2% cada mes. Traspasar las deudas del Banco Central, las famosas LELIQ, y alguna otra que emitía el Banco Central a que sean deudas del Tesoro. Es una cuestión quizás de limpiar y ser más prolijo con el balance del central y la deuda que en realidad le corresponde al Tesoro. Esto en parte debería facilitar negociaciones de deudas internacionales, como estamos viendo ahora con el fondo y algún otro organismo, donde el balance del Banco Central está más limpio y es más claro cuál es el origen de la deuda, si el Tesoro o el Central o alguien más. Si vemos algún control selectivo de precios, no quiero decir que estamos ante un control de precios masivo, pero en los precios de las utilidades como transporte, energía, siguen siendo precios regulados. Recordarán al principio del gobierno en la marcha atrás con la liberación de precios de proveedores de salud, ¿no? Con un discurso de que están haciendo colusiones, son monopolistas, etcétera. Y quizás el control de precios más significativo es el del tipo de cambio. Y acá lo menciono, pues entiendo que el gobierno implementa un crawling peg, un tipo de cambio con la intención de controlar la inflación, al menos en parte. Y vemos también un recorte muy fuerte y rápido en el gasto público. Si miran todo el año 2024, el 55% es un recorte de gastos directos del Estado y el 45% es un recorte de gasto directo al sector privado, pensiones, jubilaciones, etc. Este es el contexto que se recibe. Este es, en resumen, el inicio del plan para controlar esta herencia. Pero todo plan económico necesita dos cuestiones. Una es que el plan sea bien armado, ¿no? Que sea consistente, que si uno lo implementa no se caiga solo por sí mismo por sus inconsistencias internas. Pero lo otro que necesita un buen plan económico es que además sea creíble. Pues si es consistente pero no creíble, puede no funcionar. Ahí puede caer, puede tener problemas. Tres anclas de credibilidad que yo entiendo se implementa con este programa. Uno es el balance, no balancear las cuentas fiscales, equilibrio fiscal, superávit primario y financiero, que el gobierno dice esto no se negocia y tiene que ser bien creíble. Tengo que creerle al gobierno que no va a renunciar al equilibrio fiscal. De ahí el énfasis en este punto. El otro es el control sobre la oferta monetaria, ¿no? Y las expresiones de la base monetaria se va a congelar, no vamos a emitir más, vamos a cerrar los distintos grifos de emisión monetaria. De nuevo, tengo que creer que el gobierno no va a emitir, digamos de esa manera. Y el tercer ancla, que está quizás más claro en las últimas semanas, es el tipo de cambio, el crawling peg. Ese tipo de cambio no se va a mover. Entonces, estas anclas, fíjense, dependen en gran medida de voluntad política. Pues yo necesito un plan que sea consistente y que la voluntad política de mantenerlo sea creíble. Y esto es importante porque hay que convencerlo no a los seguidores de uno, no a los fanáticos de uno, no a uno mismo, sino al mercado local e internacional de que cuando digo no me desvío de estas anclas, realmente soy creíble. Ok, acá tenemos la inflación mensual, ¿sí? Esto es mensual, de 2023 y 2024 hasta febrero de 2025. Ahí en celeste la inflación con el kirchnerismo y en verde la que empezamos a ver con Milei. Entonces,
fíjense, ¿no?, la aceleración que se ve al final y luego el descenso. Entonces, que la inflación ha estado bajando es claro. Eh, es importante entender por qué ha bajado para entender qué puede pasar a futuro. Y quizás lo que quiero compartir es dos motivos o dos etapas de por qué ha bajado esta inflación. Ok. Entonces, motivo uno. Al momento del cambio del gobierno, hubo una serie de shocks temporales, no permanentes, temporales sobre la tasa de inflación. Acá menciono uno, en verdad, anterior al cambio de gobierno. En agosto del 2024 hubo una depreciación del 21%. Pero recordemos el plan Platita, Massa en campaña, expandiendo la base monetaria para hacer clientelismo para su campaña. El impacto del plan Platita, que eventualmente se descontinúa, gane quien gane, porque era para la campaña, el efecto esperado es que la inflación suba y después baje. Entre octubre y diciembre, la base monetaria y el dinero en circulación, ¿no?, el billete en la calle, crecieron 28 y 24%, solo en esos meses. El otro shock transitorio es la depreciación del 2024, en diciembre, que fue del 55%. Acá no había vuelta, ¿no? Gane quien gane, iba a haber una depreciación. Pero estos shocks son de esperar que te hagan subir la inflación y después, cuando el shock va perdiendo efecto, que la inflación vuelva a bajar. Entonces acá tenemos un motivo por el cual vemos esa suba y bajada de esa inflación. Si calcular la inflación promedio mensual del 2023, perdón, 2023, no 2024, sin esos shocks temporales, la inflación promedio que se recibe es el 8 mensual, el 8,2, que es la tasa que mencionaba antes. Si a mí me preguntás qué inflación recibe el nuevo gobierno, y digo, bueno, no es la inflación una solo del último mes, tengo que ver una serie histórica de algunos meses para ver qué es lo normal. Pues si el último mes es un outlier que no es sostenible en el tiempo, no es representativo de lo que uno va a recibir. Entonces, de ahí que yo hago más una lectura de que la inflación que se recibe es un 8% mensual, lo cual es enorme, es altísimo. ¿Sí? Pero no diría que sí, se ha recibido una inflación del 25 como si eso fuese representativo de lo que iba a pasar o lo que era normal antes del cambio de gobierno. Un segundo motivo de una baja de inflación es una desaceleración de la actividad económica, de ahí que se hable de la recuperación en B, mirando, ¿no?, el EMAE. Para junio del 2024 la economía está un 4% abajo de su nivel de noviembre de 2023, es decir, antes de la devaluación de diciembre. El PBI real de quarter a quarter cayó un 5%, la tasa de desempleo subió al 6,9, sigue por arriba de lo que era en el Q3 del 2023. Se ve ahora voy a mostrar esos datos, pero un comportamiento distinto en la oferta monetaria en el 2024. Y el último bullet, en verdad, si me disculpan, lo voy a tachar, pues yo hice mal las cuentas. Pero sí hay una desaceleración de la actividad económica que puede ayudarte, si se quiere, a explicar una baja de inflación. Entonces, esta es la lectura que podés hacer. Perdón, otro dato importante. Este es el cambio porcentual cada mes del ingreso nominal. ¿Ves? Aquí fíjense que es muy consistente el gráfico con lo que es el gráfico de inflación. Y se resalta acá el plan Platita. Y la devaluación de agosto acá mucho no impacta. Pero fíjense que una vez que la inflación baja, el ingreso nominal sigue siendo positivo, es decir, el ingreso nominal sigue creciendo. Y salvo que creamos que la demanda de pesos en Argentina está aumentando un 4 o 5% mensual, acá puede estar un excedente monetario que puede ayudar a explicar por qué la inflación le está costando bajar del nivel actual. En la fase 1,
como sabemos, no duró eternamente. Eventualmente se pasa a la fase 2. Cuando el gobierno empieza a pasar esos bonos del Banco Central al Tesoro, hay un aumento en la base monetaria porque el Tesoro empieza a adquirir pesos. Yo soy un banco, el Banco Central no me renueva las LELIQs, me da los pesos, me doy vuelta, le doy los pesos al Tesoro y compro un nuevo bono, y esos pesos que le di al Tesoro terminan como depósito en el Banco Central. Entonces, si uno quiere limpiar ese efecto y sacar los depósitos del Tesoro en el Banco Central, puedes mirar el circulante, la moneda en circulación, circulante. Fíjense que la brecha cambiaria, que es la línea gris, viene bajando y se revierte, empieza a subir a la par que se ve un aumento en la circulación, billete en la calle. Para decirlo en criollo, me parece que al gobierno se le escapó la tortuga acá y hubo un excedente de dinero al mercado que empezó a empujar ese tipo de cambio, y es en esta época cuando pasamos a la fase 2 de Caputo. Y ahí se toman más en serio el ancla monetaria. Acá la ancla monetaria quedó de lado. Y ahí se ve que con la ayuda del blanqueo, el spread del tipo de cambio empieza a bajar de nuevo. Ok, pues esta presión sobre el tipo de cambio, no sé si recuerdan mediados de 2024, ¿no? Que se hablaba de que no se puede sostener el crawling peg, de que va a haber un nuevo acuerdo, etcétera, etcétera. Eventualmente se anuncia la fase 2. ¿Qué lectura me queda de la fase 2? Bueno, se afirma la permanencia del crawling peg. Se reconoce, no sé si recuerdan a Bausili reconociendo que era de esperar que el Banco Central vaya a perder reservas en la segunda mitad del año. Se afirma que lo que se va a congelar es la base monetaria amplia, y para decirlo en sencillo, es la base monetaria que se tiene típicamente como la reservas y dinero, más las ex-LELIQs, ¿no? Los pasivos que se están heredando del Banco Central. Y la idea es que a medida que los pasivos del Banco Central se reemplazan por pesos, los pesos más los pasivos del Banco Central se mantienen, ese monto se mantiene constante. No, se dice que no hay fecha para remover el cepo, los controles de capital. El mensaje que a mí me quedó es que el cepo estaba para quedarse por el resto del gobierno si hacía falta. Y que no hay ningún problema con el tipo de cambio real. Básicamente la fase 2 es reafirmar la fase 1 ajustándole algunas tuercas. No es un cambio, me parece, fundamental de lo que se venía haciendo hasta entonces. Acá tienen un gráfico simple con la base monetaria amplia, en rojo la base monetaria, en azul las LEFI, letras de financiación creo que se llaman, en amarillo los depósitos del tesoro. Ahora, fíjense que a medida que la base monetaria se expande, lo que se reduce es los depósitos del tesoro, no las LEFI. Lo cual me hace dudar que la expansión de base monetaria sea únicamente por aumento en la demanda de dinero. Por ahí esperaría que lo que caigan sean las LEFI, no los depósitos del tesoro. Pero esta es la idea de congelar la base monetaria amplia. Eventualmente, este límite habrá que revisarlo, pero así es como estamos funcionando ahora. Lo otro que tienen aquí es la expansión mes a mes de agregados monetarios. Base monetaria, que es la barra azul. Fíjense, al inicio del gobierno, en diciembre, ¿no? Tenemos quizás el arrastre de la depreciación de diciembre de 2023. Esta es la etapa que decía antes, bueno, al gobierno quizás se le escapó la tortuga, luego se desacelera, pero sigue habiendo crecimiento positivo. Quizás las presiones cambiarias que vemos últimamente se vean nuevamente a que se escapa la tortuga. Pero fíjense que salvo algún mes puntual, M1, M2 y M3 crecen a la par o menos que la base monetaria, lo cual también me sugiere que no es claro que la expansión monetaria se deba a aumento de demanda de pesos. Ok,
Entonces, si volvemos al gráfico de inflación que les había mostrado al principio, del 2023 y 2024, tienen en punteado azul el promedio 2023 sin los shocks transitorios, lo que sería lo normal sin shocks, y después dos etapas de desinflación. La primera, más o menos, de enero a abril, es lo que yo veo donde el efecto de los shocks transitorios empieza a desaparecer y una desaceleración en la demanda agregada, es que los agregados monetarios no crecen tan rápido. Y después de mayo en adelante, tenés una política monetaria luz, quizás no tan luz como antes, pero luz, y una reactivación de la actividad económica. Entonces hay, me parece, dos drivers, uno primero de por qué baja la inflación y otro después. Estas áreas las termino a fin del 2024 porque aún faltan algunos datos para enero y febrero. Pero fíjense que es difícil quebrar ese valor, lo cual en parte se debe a lo que está pasando aquí. O otra manera de verlo es, perdón, el ingreso nominal. El ingreso nominal sigue estando estable, creciendo valores positivos. Si vos tenés equilibrio monetario, tu ingreso nominal per cápita es estable. Lo que aumenta mi demanda de dinero, aumenta la oferta de dinero. Y los ingresos nominales se mantienen relativamente estables. Ok. Preocupaciones hacia adelante, vemos una baja de la inflación, bienvenido sea, entendemos un poco por qué está pasando, pero qué puede pasar a futuro. Y parte de esa pregunta es por qué ha bajado hasta entonces, por qué ha bajado desde entonces hasta hoy. Y estas son, me parece, algunas eh, preguntas o dudas razonables, racionales, que alguien puede tener hoy, por más que ex post se demuestre que la duda no había por qué dudar. Pero ex ante me parece que son dudas razonables. Hoy la libertad de balanza está políticamente hablando más a la defensiva que a la ofensiva. Entre el discurso de Davos, el tema de Libra, etcétera, yo lo noto más a la defensiva. Han perdido algo de iniciativa política, ¿no? Y como hemos visto en los últimos días, el peronismo le está mostrando los dientes al gobierno. Entonces, ¿qué resultado esperar en las elecciones de medio término? No parece ser tan obvio que la libertad de avanza va a ganar por todos lados. Dados estas cuestiones y la necesidad de una buena elección, y dado que sabemos que gran parte del recorte de gasto ha sido sobre el sector privado, va el gobierno a revertir esa baja de gasto por cuestiones políticas. Es más importante ganar las elecciones que mantener el equilibrio fiscal por unos meses. Obviamente no lo sabemos ex ante. Lo que digo es una duda, me parece razonable que alguien pueda tener. ¿Qué va a pasar con los intereses que el Tesoro ha capitalizado pero no pagado el año pasado, que tiene que empezar a pagar el 2025 y en adelante? Si esos intereses se pagaban en lugar de capitalizar, el 2024 era muy deficitario. ¿Va a poder hacer otro rollover? ¿Va a haber renovación? ¿Cómo se va a manejar esto? De nuevo, es una duda, me parece razonable. Hemos visto que el gobierno ya había abandonado el ancla monetaria, va a abandonarla de nuevo. Lo que quiero decir es que el plan económico, por más consistente que nos parezca a nosotros, la credibilidad, puede haber motivos razonables para ponerla en duda. Y eso es algo, me parece, a tener en cuenta. Por más que a nosotros nos parezca que estas preguntas se responden muy claramente, el punto es qué piensa el resto del mercado. Y el otro tema, que últimamente está en todos los medios, es el de el tipo de cambio atrasado. ¿Está atrasado o no? De enero de 2024 a noviembre de 2024, es decir, después de la depreciación de diciembre, la inflación acumulada es del 112%. El tipo de cambio se depreció un 20%. Y la diferencia es muy alta.
Para noviembre de 2024, el índice de tipo de cambio real está más apreciado que en noviembre de 2023. Todo lo que se ganó en la depreciación de diciembre de 2023 se perdió en un año. Este es el gráfico del tipo de cambio real de enero de 2023 a diciembre del 24. Y este es el valor antes de la depreciación de diciembre de 2023. Fíjense, se lo cruza en octubre, noviembre, un año más tarde. Cambio muy fuerte, y me parece que hay una, una tensión en este tema. Este es el gobierno tratando de decidir qué argumentar, que es imposible hacer las reformas que Argentina necesita en solo un año, a decir, no, el tipo de cambio real está bien por todo lo que hemos hecho. Es una situación, dice, bueno, es uno o el otro, no pueden ser los dos argumentos a la vez. Entonces, la pregunta es esta: si el peso estaba tan apreciado en noviembre de 2023 al punto tal que había que hacer una depreciación del 55%, ¿por qué no va a estar apreciado en noviembre de 2024? Es un año nada más. Entonces, argumentos del gobierno de por, por los cuales el tipo de cambio real estaría ok. Uno, el tesoro, las cuentas del tesoro están en balance, ya no hay déficit, hay superávit ahora. Buenísimo, pero eso no quiere decir que no puedas tener el tipo de cambio atrasado ni que cualquier tipo de cambio que elijas está en equilibrio. Una cosa no te implica la otra, o sea que no me parece un buen argumento. El gobierno ha hecho muchas reformas y desregulaciones. Ok, sí y no. Sí, al gobierno a veces le gusta compararse con los 90, donde teníamos una economía mucho más abierta que hoy, una serie de privatizaciones y un régimen monetario creíble. Hasta el momento, hoy seguimos con controles de capital, no hay privatizaciones y un régimen monetario no creíble. Se han hecho muchas desregulaciones, pero no las llamaría reformas estructurales de fondo. Un cálculo muy rápido, solo para ver órdenes de magnitud, no es preciso, muy rápido, eh, implica que para decir que si vos devaluaste bien en diciembre de 2023 y hoy el tipo de cambio real es de equilibrio, en este periodo la economía argentina tiene que haber ganado productividad en un 36%. No es creíble. Y no hay manera de que la economía argentina haya crecido su productividad 36% en menos de 12 meses. Esto es on top, encima de la productividad que haya ganado Estados Unidos en este periodo. O sea, la magnitud no es creíble. El otro argumento, que es un poco más refinado, es decir, bueno, el punto es que a futuro el mercado espera que estas reformas sigan, que Argentina se transforme y el equilibrio, el tipo de cambio real que tenés hoy está reflejando qué equilibrio vas a tener a futuro. Lo cual genera dos problemas. Uno es, bueno, ese no es el equilibrio de hoy, quizás es el de futuro. Pero más allá de si tu equilibrio hoy está reflejando la situación futura, la expectativa de que Argentina vuelva a elegir a un peronista en el futuro es 100%. O sea que es una cuestión de expectativa a futuro. También tengo que incorporar que va a haber eventualmente un nuevo gobierno que va a ser distinto al actual. Eh, ok, entonces, eh, sigue el tipo de cambio reales de equilibrio. Algunas acciones del gobierno eh, que hablan sobre esto. Especialmente desde julio del año pasado, el gobierno ha estado participando en el mercado de cambios, vendiendo dólares. Si el tipo de cambio no estuviese atrasado, no haría falta hacer esto. Y aquí tienen de nuevo en gris el spread, ¿no? La brecha cambiaria, la diferencia entre el blue y el tipo de cambio oficial, y en verde las estimaciones de las intervenciones del central vendiendo dólares en los mercados de cambio paralelos para acotar este spread. Y fíjense que el spread empieza a caer cuando las intervenciones del central se aceleran respecto a lo que venía siendo la primera mitad del año. No están los números aún para febrero, pero sabemos que los dos últimos meses y las últimas semanas esto se ha acelerado. Aquí también quizás se ve una pausa debido al blanqueo.
¿no? Que fue una especie de motor de aire por algunos meses. Entonces, unas preguntas finales, y lo podemos abrir a discusión y preguntas y intercambio, es eh, que un proceso de desinflación como el que estamos viendo puede ser exitoso, ojalá lo sea, por supuesto, pero uno que falla puede fallar por problemas internos o problemas externos inesperados. Pasa un shock internacional y bueno, te altera el plan. Eh, eh, y, y una de las cosas que me preocupa en general, no solo con este tema, es esa actitud de cantar victoria a los 5 minutos que empieza el partido. Y yo tendría un poco más de cuidado y quizás pensar cómo se define un plan de desinflación exitoso. ¿Es uno aquel que logra bajar la inflación en el corto plazo únicamente o una que lo hace a largo plazo y de manera sostenida? Si miramos el punto A de corto plazo, bueno, va un año que va bajando la inflación y puedes decir ha sido exitoso. Si es de sustentabilidad de largo plazo, me parece claro que esto todavía no sabemos si es así o no, especialmente con toda la tensión en el mercado de cambios de los últimos días. Ah, Así que bueno, mi intención para hoy era compartir con ustedes cómo estoy viendo el por qué baja la inflación en dos motivos distintos y tratar de ordenar esos argumentos y reflexionar sobre las preocupaciones que hay hoy de qué está pasando y qué puede pasar a futuro. Así que yo encantado de intercambiar las preguntas que ustedes tengan. Gracias, Nicolás. Escriban por favor sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas y Florencia Yolan, que nos acompaña, va a ir manejando el panel y pasándole las preguntas a Nicolás y bueno, y se genera el diálogo que es siempre la parte más constructiva de cualquier exposición. Así que bueno, siéntanse libres de escribir las preguntas, no en el chat, por favor, sino en el panel de preguntas y respuestas. Flor, todo tuyo. Muchas gracias, Nicolás, por la exposición, por estar con nosotros en esta tarde. Hay una primera pregunta anónima que tiene que ver con las causas de la inflación en Argentina y si existe documentación o si existen trabajos al respecto. Bueno, como primer causa siempre vas a ir a mirar al Banco Central. Como causa de por qué el Banco Central se comporta mal, puedes tener distintos motivos a lo largo de la historia. Hay varios libros de historia argentina que tratan estos temas de manera directa o indirecta. Eh, Autores que se me ocurren ahora, ¿no? Cortés Conde, creo que Yachi Gerginov tienen algunos libros también, o sea, ahí hay mucha literatura para buscar. Se suele hablar mucho de inflaciones eh, eh, ¿cómo por distintos motivos, inflación no monetaria, etcétera. Cuando tenés inflaciones de los niveles de Argentina, eso se explica por desequilibrio monetario. No hay estructuralismo, no hay shock real que te explique una inflación promedio de 60% anual. Eso es desequilibrio monetario. Hay otra pregunta de Mario con respecto a el atraso cambiario, en qué medida esto es un ancla de la inflación y por otro lado, cómo está jugando el desempleo y el nivel de ingresos de los trabajos no registrados. Entiendo que se suele pensar en el tipo de cambio nominal como ancla de la inflación. Si algo que la historia argentina muestra es que esto suele ser ineficiente, no termina bien. Y más allá de los detalles del plan actual, ¿cuántas veces Argentina ha tratado de hacer algo de este estilo? Varias veces. Am, el problema de estas políticas es que es una ruleta. Lo que este esquema hace es apostar a que este ancla va a aguantar hasta después de las elecciones. Y esta apuesta puede salir bien o puede salir mal. Y hasta que no termine el juego no sabes cuál va a ser el resultado. El otro problema es que cuanto más lo estirás, más fuerte es el salto. Eh, y, si no y es más difícil salir de manera limpia. Me temo que quizás el gobierno ha perdido la chance de salir del cepo de manera más o menos estable y hoy está en una situación muy difícil donde no puede salir de manera limpia sin un fuerte préstamo al menos.
Tenemos una pregunta nada más y nada menos que de Diana Mondino. Te la transmito, Nico. La inflación en los 2 últimos meses, de acuerdo a Microdatos, se ha acelerado ligeramente. ¿Cuál sería la posible explicación, dado que la emisión monetaria no ha aumentado y los superávit fiscal y externo han continuado, aunque a niveles más bajos? Algunas explicaciones que he visto son movimientos de algunos precios, por ejemplo, en la carne, más estacionales o estructurales puntuales de esos sectores. Otra opción es que si la expansión típica de diciembre, que es mayor a la de otros meses, tiene algún lag de algunos meses, lo estemos viendo ahora. Eh, Esas son las dos razones que se me ocurren. Esas mediciones semanales de las últimas semanas no las he visto puntualmente, pero eso es lo que yo entiendo a que quizás pasado. Una pregunta de Víctor que dice, según mi entendimiento, esperaríamos que un incremento en el money supply se relacione con incrementos en inflación. Pero si al agregar instrumentos financieros a nuestra definición rompemos o debilitamos esa correlación, ¿por qué lo hacemos al definir la BBM? Gracias. Sobre la primera parte, en principio sí. Eh, Cambios en la oferta monetaria, mientras no haya cambios en demanda de dinero y actividad económica, se correlacionan con cambios en el nivel de precios. Ahora, eh, lo que entiendo el gobierno entiende y está queriendo hacer es lo siguiente, es decir, bueno, si yo implemento estas reformas, equilibro las cuentas fiscales, soy más creíble, debería haber una reactivación económica, debería haber una mayor demanda de pesos, etcétera. ¿Cómo hago para satisfacer la demanda de pesos sin sobreemitir y volver a acelerar la inflación? Aunque uno de mis mayores capitales políticos en caras a una elección es, fíjense, mantengo el equilibrio fiscal y bajo la inflación. Entonces, la idea es que la oferta de dinero sea lo que los economistas llaman endógena, que solo crezca si aumenta la demanda de dinero. Y eso es lo que entiendo el gobierno ha querido hacer al decir, voy a definir una base monetaria amplia, que es la base monetaria tradicional más estos pasivos financieros. Entonces, si yo aumento mi demanda de pesos, esos pasivos financieros se van a transformar en pesos, pero solo se transforman en pesos porque yo estoy demandando pesos. En principio es lo que el gobierno, entiendo, quiere hacer con este plan. Ahora, si mirás, como mostraba en el gráfico, por qué se expande la base monetaria, no es porque bajen los activos financieros, es porque bajan los depósitos del gobierno. ¿Por qué bajan los depósitos del gobierno? Bueno, el gobierno, en la primer paso uno, si querés, emite pesos para comprar dólares cuando hay exportaciones y luego si hace falta, si sobrepasa ese límite, ¿no?, de la base monetaria amplia, es el Tesoro quien va a comprar esos pesos o retirar esos pesos y de ahí que bajen esos depósitos. O sea que, de nuevo, no es claro que el esquema esté funcionando como el gobierno espera que funcione. Y un indicador quizás de que la oferta monetaria no se expande solo porque haya aumento de demanda de pesos, es por la presión en los tipos de cambio paralelos. Muchas gracias, Nico. No sé si hay alguna pregunta más de parte del público que quiera aprovechar para hacerle a Nicolás. Em, en caso de que no la haya, por supuesto, Nico, te queremos agradecer por haber estado aquí en el día de hoy. Este seminario fue grabado, así que va a quedar en nuestro canal de YouTube para todos aquellos que quieran compartirla o volver a mirarla. Y bueno, te agradecemos. No, gracias a ustedes. Que tengan una muy buena tarde.